Manuel nació en Cesena, Italia, en 1975. Nació en una familia que no está relacionada con el arte gráfico o el diseño. Quisiera que hablara sobre sus comienzos, sobre el ambiente en el que creció y cómo fue para él tener estas referencias y descubrir una cultura visual. ¿Qué fue lo que viste cuando eras niño? ¿Cómo era tu ambiente? ¿Qué creciste viendo? Primero que todo, gracias por invitarme a este festival en Colombia. Estoy muy conmovido por esta invitación. Sí, es cierto. Soy un autor de cómics italiano que vive en Francia. En realidad, mi familia no es muy artística. Mi padre era un piloto de la Fuerza Aérea y mi madre es una profesora. Entonces, el arte en mi familia no era algo que se me sugiriera que hiciera, pero por otro lado era un gran contraste. Entonces nunca tuve ningún estudio de arte, y como muchos autores de cómics que conozco, empecé a dibujar mis cómics en secreto, en el colegio o cuando mi madre no podía verme. Pero en cierto modo, dibujar cómics es algo que empecé a hacer cuando era muy joven. Cuando tenía 6 años, empecé a hacer mis primeros libros de cómic para vender en la clase. Pero en esa época no había fotocopias. Entonces, si 3 personas estaban interesadas, entonces tenía que dibujarlo 3 veces. Entonces no era un buen negocio, pero ya tenía las ganas. ¿De qué se trataban estos cómics? ¿Qué dibujabas en estos cómics? El tema más grande era el combate de robots. Entonces, en los 70, en Italia, la televisión italiana compró muchas caricaturas de Japón porque eran muy baratas. Entonces, cuando yo tenía 4 o 5 años, recuerdo que tuve mi primer televisor a color y con mi padre vimos esta animación sobre un robot que defendía a la Tierra. Y yo estaba súper sorprendido por la pantalla a color y por las animaciones que eran muy diferentes de las de Disney, porque eran más crueles, más violentas y también más románticas en algún modo. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue tratar de reproducir esto en cómics. También pasó en Colombia. Nosotros también trajimos esta animación como Messenger, robots enormes con armas y eso. ¿Qué más? Además de estas series de televisión. Por ejemplo, supongo que creciste leyendo cómics. ¿Estos cómics eran de Europa, de Italia? ¿O tenías una referencia de cómics de Estados Unidos? Claro, lo básico para cualquier autor de cómics es Disney, los cómics de Disney. Estos estaban presentes, pero también en Italia teníamos en los 70 una revista para niños que se llamaba El Corriere dei Piccoli. Yo pude leer las primeras historias cortas de Ugo Pratt, de Corto Maltese. Era la era dorada de los cómics italianos en los 70 y entonces uno podía crecer leyendo muy buenas cosas. También autores argentinos como Solano López, Alberto Breccia. Había un gran intercambio entre autores italianos y suramericanos, la mayoría argentinos, porque por ejemplo Ugo Pratt fue a enseñar cómics en Buenos Aires y más tarde artistas como José Muñoz llegaron a Italia. Entonces hubo un gran intercambio entre estos cómics de alta calidad.
Tú viniste de esta familia no relacionada con la gráfica, con el diseño, con las artes, y luego decidiste buscar una solución y estudiaste arquitectura. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar arquitectura, trabajar como arquitecto en Europa y en Egipto? ¿Y qué le trajo esto a tu trabajo como ilustrador? Al principio la arquitectura no era mi elección, sino una de mis padres, entonces lo odié al principio. Pero es mi naturaleza. Cuando yo empiezo algo tengo que terminarlo, tengo que luchar con ello. Y bueno, en fin, lo terminé y lo disfruté. ¿Estudiaste en dónde? En Venecia. El último año en Berlín. Como ya no trabajo como arquitecto, pero disfruté los estudios, entonces ahora trato de poner muchas de estas cosas con las que trabajé en la universidad. A veces, por ejemplo, en este caso que estamos mostrando ahora, es una página de un cómic futurista, pero puse una arquitectura existente de un arquitecto llamado Louis Kahn. Esto fue construido en los 50, pero lo puse en un cómic futurista porque la arquitectura se ve futurista. Esta es una manera de jugar con la arquitectura y también disfruto mucho, no solo citar la arquitectura, sino hacerla muy presente. Quisiera detenerme un poco lo que hiciste en Berlín, porque era un momento interesante. Fue 10 años después del muro. Era un proceso diferente del Cairo, donde trabajaste con arquitectura religiosa musulmana. ¿Podrías hablar de esta experiencia? En realidad, estudié diseñando nueva arquitectura, pero cuando tenía que trabajar, cuando uno tiene un trabajo, por ejemplo, en Berlín, fui a Berlín en 1998, todavía estaba el eco de la caída del muro de Berlín. Hubo muchos estudios de arquitectura que buscaban jóvenes, entonces pensaba que todo era posible, la remodelación, nuevos edificios, etcétera. Pero luego, en el año 2000, la situación decayó, Berlín entró en una gran crisis y entonces los únicos trabajos que quedaban eran, por ejemplo, en las universidades, dibujar para arqueólogos. Y claro, yo pensaba que era muy interesante. Yo no sabía nada de arqueología, pero me llevaron a sus misiones para dibujar arquitectura, para dibujar arqueología. Lo raro es que siempre trabajo con dibujo, porque creo que no puedo hacer nada más, pero dibujar con maneras más antiguas. Por ejemplo, alguna vez tuve que medir autopistas y dibujarlas, entonces fue desde un punto de vista muy técnico y seco, como el trabajo de un ingeniero, sí. Preguntaba esto de quienes trabajan en cómic o están interesados, porque puede que hayan visto más cómics que yo, porque este no es mi interés principal, pero cuando yo veo el trabajo de Manuel, lo veo muy diferente de casi todo lo que he visto en cómics. Y quisiera hablar un poco sobre este estilo en particular, en el que no hay un reborde, se usan diferentes técnicas y el proceso es muy especial y diferente. Entonces quisiera hablar de tu estilo, de las referencias que traes al arte del cómic. Escogiste 3 de mis referencias principales.
tuvimos una conversación antes, entonces preparé todo. O si no, habría sido difícil encontrar a Felice Casorati. Entonces, en cuanto a la ilustración, se suele decir que más que mirar otros ilustradores, yo miro los pintores. Los pintores son mi referencia principal. Y la pintura es un mundo enorme con muchas tendencias. Pero creo que estos ejemplos muestran las direcciones que me gustan más. El primero es un pintor que puede no ser bien conocido en el exterior. Es un pintor italiano del siglo XX, Felice Casorati. No, creo que no es un genio, pero tal vez por eso me gusta aún más. Es menos revolucionario que Picasso, claro. Pero la manera como deja el dibujo atrás y los puntos de color, esto es muy importante para mí. La mayoría de las veces donde se escucha hablar a un autor de cómics y habla de la parte gráfica, la menciona como un arte de la línea. Pero yo creo que la narración puede ser también un arte de los puntos, de los colores yuxtapuestos unos sobre otros. Y si ponemos un amarillo, como por ejemplo aquí un cielo azul con un tono más azul y con un campo amarillo, no necesitamos una línea para dividir los tres planos. Lo hacemos con una masa de color. Claro, esto es un principio de la técnica de pintura. Pero como nunca estudié pintura, yo quise intentarlo con mis ilustraciones. Luego diré algo sobre Gustav Klimt. Esta pintura y todas las pinturas de Gustav Klimt son muy reconocidas y maravillosas. Y puede que la mayoría de ustedes tengan este póster en su cuarto. Pero esta celebridad de Gustav Klimt no tiene que esconder que era uno de los artistas, de los mejores artistas del siglo XX. Y cuando miramos directamente a los dibujos puros que hizo con líneas, hay una gran colección de dibujos de mujeres desnudas, etc. Y creo que esta línea es lo que define el dibujo en el siglo XX pre-Picasso. Lo siento, me estoy volviendo un poco técnico, pero así es como veo las cosas. Cuando uno ve un dibujo con solo líneas del siglo XVIII, no se ve una línea, se ve siempre sombras. Si usted ve un dibujo de Klimt, usted verá una línea. Es como un alambre, ¿cómo se llama? Como un hilo de hierro. En italiano, filo di ferro. Un alambre. En arquitectura tal vez trabaja con esto. Lo que quiero decir es que antes el dibujo era un sistema de buscar las sombras, y entonces uno puede encontrar muchas líneas de esta manera. Cuando se ve un dibujo de Klimt es una línea, entonces es otra manera de pensar la forma. Entonces esto es muy familiar a mi manera de dibujar. No sé por qué dije Matisse.
creo que hay algo en Matisse que se vincula con este acto inmediato de la mano, que no es premeditado a veces. Y esta libertad es algo que ayuda a romper las estructuras. Cuando se dibuja mucho, uno empieza a dibujar, por ejemplo, la nariz de la misma manera. Y cuando uno se da cuenta de que está en esta situación, hay que romperla y estudiar la nariz. Y para romperlo, hay que decir, al diablo la teoría, al diablo la estructura. Voy a elegir otro instrumento. Además de estos pintores, ¿hay algunos otros nombres que sean influyentes? ¿O hay otras referencias en el mundo del cómic que puedas mencionar para tu estilo? Sí, las referencias en el mundo del cómic se están haciendo más cada vez que dibujo. Cuando uno empieza a dibujar cómics, uno tiene un dios del cómic, por ejemplo, Moebius o Hugo Pratt. Pero cuando uno hace que esto sea su profesión, uno tiene varios dioses que son menos dioses y más colegas. Entonces estoy en una situación en la que admiro algo de muchos de mis colegas, pero yo diría que siempre tengo un ojo de retrospectiva para Winsor McCay. Little Nemo es el cómic más famoso y su nombre es Winsor McCay. Pero si hay un artista de cómics, yo creo que vas a ver de quién hablo. Y para mi manera de dibujar cómics, yo siento que tengo mucha influencia de la escuela italiana suramericana. Alberto Breccia, Solano López, José Muñoz y los italianos que estudiaron estos dibujos. Lorenzo Mattotti. ¿Alguien acá conoce a Lorenzo Mattotti? No, tal vez no. Es un tipo de afiliación de esta escuela suramericana. ¿Argentino o italiano? Italiano. Dijiste algo sobre trabajar con puntos de color, con manchas de color. Yo he tenido suerte porque he hablado recientemente con algunos ilustradores y artistas y tenemos el prejuicio de que la gente trabaja con estas herramientas nuevas de tecnología y todo es digital, pero mucha de la gente que he conocido recientemente trabaja de manera análoga. Como tú. Quisiera que hablaras un poco más de los materiales que usas, las herramientas que usas, la manera como trabajas, qué eliges dependiendo de la tarea. Hay una cosa que no me gusta no tengo nada en contra de lo digital, pero hay una cosa que no me gusta y es que es común que uno pueda hacer control Z. Entonces uno siempre puede retroceder. Y a veces cuando trato de hacer esto, yo sentí que me estaba volviendo loco, porque entonces hago varias operaciones, luego hago varios control Z, luego tengo varios dibujos y empiezo a pensar cuál es el mejor. Y luego descubro que tal vez no haya un mejor dibujo. El proceso me enloquece un poco, pero cuando uno pinta con un pincel, uno hace una pincelada y no hay control Z. Y en esta tensión antes de hacer la acción y cuando la acción está hecha, hay mucho significado para mí.
porque hay que tener valentía. Bueno, no es un gran riesgo. Lo peor que puede pasar es que uno lo bote, pero a veces es muy irritante. Entonces, cuando se hace la línea, hay que concentrarse, hay que estar bien con la mente en el papel y luego se hace la línea. A veces funciona y cuando funciona, la línea está llena de sentido, de significado. No encuentro el mismo significado de las líneas en el computador porque son reemplazables, porque son líneas potenciales. Y algo que realmente me gusta de la pintura directa es que a veces no se puede hacer algo. Y a veces yo hago dibujos con una técnica que no conozco y me parece que es como si estuviera en el colegio cuando uno hacía esos dibujos que eran tan malos y yo ya casi tengo 40 años y como sí que yo no puedo hacer un dibujo apropiado. Estas situaciones son buenas situaciones porque dicen que uno todavía tiene algo nuevo que aprender. Hay una técnica es un mundo de expresión que uno no conoce, que uno tiene que conocer. Y es lo que me hace feliz todos los días cuando dibujo, no conocer todas las técnicas. Y tal vez lo último que puedo decir es que los colores para mí son lo que viene de un tubo. No son algo que uno ve en el monitor y si se imprime es otro color. Para mí, los colores son lo que uno ve con los ojos y uno dice, wow. O a veces los colores también son un nombre. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar mis materiales y encuentro que hay un color llamado Arancione d'Oriente, naranja de Oriente, digo, wow. ¿Cómo puedo no saber qué es la naranja de Oriente? ¿Cómo puedo decirlo? Es místico de cierta manera. Y entonces lo compro y lo uso porque se llama así. Es una elección, es una manera de manejarlo que es un poco diferente de lo contemporáneo, pero si puedo usar la acuarela, entonces es igual, está actualizado, al igual que la última versión de Photoshop, puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarme anticuado? Entonces, hace unos minutos, Manuel, más de la mitad de la audiencia son estudiantes que van a empezar a trabajar de manera profesional en este campo. Tú estudiaste arquitectura, trabajaste como arquitecto por un breve tiempo y luego, ¿cómo saltaste hacia este mundo? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste dinero para vivir? ¿Tuviste tareas? ¿Cómo fue vivir en este mundo que no es tan fácil? En un mundo que es tan artístico pero también tan comercial. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo lo manejaste? Digamos que yo tomé la elección desde el principio. La elección era, voy a hacer mis cómics sin compromiso comercial. O sea que no voy a pensar en dinero cuando haga cómics. Si tengo que ganar dinero, entonces tendré que ganarlo de otra manera, pero no con mis libros. Entonces empecé a tener más clientes con ilustración. Y al principio era un poco difícil, porque uno llama a todo el mundo o uno visita a todo el mundo. Yo lo hice en Italia, en Alemania, en Noruega, porque también vivía en Noruega. Pero luego, bueno, empezó.
Y si he de dar una sugerencia para un autor hoy en día es hacer lo mismo. No pensar en vivir de estos libros. Es bueno si alguien puede vivir de los libros, pero el trabajo de cómic es una cantidad tan tremenda de trabajo que el dinero siempre será demasiado poco. Entonces es mejor pensar en que el libro es la mayor expresión sin compromiso que uno puede hacer. Y si necesita uno dinero, entonces va a ser con algo, tal vez con dibujos, con algo más, pero con eso uno se gana su dinero, se come su pizza congelada, pero hay que dejar que el cómic del libro sea libre. Y entonces el cómic será más intenso, yo creo. Yo lo veo de esta manera. Continuando con esta idea, quisiera que te detuvieras un momento y hablaras de cada libro que has hecho y cómo concebiste la idea, si empezaste con la historia, una impresión visual, cómo era el trabajo con los editores, fue fácil de publicar. Yo sé que cada caso tiene diferentes situaciones. Quisiera que hablaras un poco de cada proyecto. Empecemos con 4 buoni motivi, 4 buenos motivos. Bueno, 4 buoni motivi es mi primera publicación. Son 4 historias cortas que fueron publicadas en una revista de cómic. Fueron escritas por mi hermano Daniela. Hicimos este experimento juntos. Y una historia fue publicada por el editor que me publica ahora. El Cocunino es el nombre de mi editorial. Cocunino, el nombre de mi editorial en Italia. Y claro, si veo en este periodo, yo tenía una influencia enorme de José Muñoz. Siempre tengo una influencia de José Muñoz. Pero en este cómic, yo realmente a veces simplemente lo copié. Y ustedes pueden ver que a veces uno tiene blanco y negro, pero sin líneas. Entonces, hay cierta clase de pensamiento en mi cerebro que odia las líneas. ¿Era solo en una tinta por la idea o el concepto o por razones más económicas? El blanco y negro. Empecé el blanco y negro porque nunca había usado color. En el momento no podía usar colores y el blanco y negro es el ABC de los cómics, entonces es bueno empezar así. Y las historias, ¿sueles trabajar con tu hermano o con otros autores o escribes las historias tú? No, yo las escribo yo mismo. Mi hermano ahora tiene otro trabajo. Y lo que hice fue adaptar una novela y quiero hacerlo otra vez, una novela de otro autor. Pero de todas formas tengo mucho placer escribiendo mis propias historias. ¿De qué se tratan estas historias? Son historias locas, surrealistas. Sobre un hombre que mata a otro con una silla y nunca sabemos por qué. Y no hay razón por la cual lo hace, pero hay una pista durante toda la historia de que uno encontrará la razón. Es muy largo. Ha sido hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo ocurrió? Ya estaban escritas, las escribió mi hermano. Y entonces empezamos a dibujar cómics después de la universidad
Entonces estaba esta historia hecha por mi hermano y pregunté, ¿puedo adaptarla? Él dijo, claro, y lo hicimos juntos. ¿Cuánto te tomó hacer este libro? Este es un libro de 80 páginas. Entonces por ahí un año, pero yo trabajé muy duro porque yo estaba trabajando como arquitecto. Entonces a veces antes de ir al estudio de arquitectura yo me levantaba muy temprano y para mí este es un gran sacrificio para entintar las páginas. ¿Y fue fácil conseguir un editor? No, no fue fácil porque lo publicamos con nuestros propios fondos. Encontramos un editor y le pagamos. Esto es algo muy inmoral que hacen en Italia. Publican el libro, pero uno tiene que cubrir todos los gastos y nosotros lo hicimos. ¿Y todavía trabajas con ellos? No, el editor hizo una sola historia en una revista, pero no todo. Ahora, Les gens de Le Dimanche, yo lo hice para Italia, pero mi editor en Italia lo rechazó, pero lo publicaron en Francia. Y es el primer libro que escribí yo solo, por completo. Es un libro de 70 páginas más o menos. Y me da un poco de vergüenza decirlo, pero es un poco autobiográfico, porque está empezando. Había dejado. Después de este libro dejé este camino, el camino autobiográfico. Y habla de la última noche que pasa un hombre en Berlín antes de volver a Italia. Entonces todo el libro ocurre durante la noche antes de volver. Es una especie de diario que yo hice preparándome para volver a Italia. Y claro, en un cómic uno puede tomar un periodo largo y convertirlo en una sola noche. Este libro está lleno de errores y el mayor error es el final. Y no es que yo lo lea muy seguido, pero a veces cuando lo leo y leo el final, yo me digo, ¿por qué no me tomé otro mes para terminarlo? Entonces, una sugerencia para los autores de cómics es mantener toda la energía para el final. El final es el juicio final que ustedes le dan a su historia. A veces ustedes están cansados al final y hay este riesgo de que vayan muy rápido porque quieren ver el libro publicado. No hagan eso. Aplacen la publicación y mantengan las energías para encontrar un buen final para el libro. Este es mi segundo libro, se llama Icarus en Francia y Rosso Ultramar en Italia. Entonces fue mi primer intento de color, pero en un solo color. Entonces, el invento técnico es que si empiezo a usar este rojo, entonces ya no necesito tener bordes. Y debo decir que este libro es de 120 páginas y encuentro todas las posibles combinaciones entre blanco, negro y rojo. A veces la gente es roja, a veces es blanca. Quisiera decir que quiero usar el blanco, trato de usar el blanco como un color también. A veces lo uso como color como los demás. La historia es un poco complicada, tal vez demasiado complicada. Otra sugerencia es no hacer historias demasiado complicadas. Manejen una historia simple y busquen todas las posibles expansiones de algo simple. Es mejor expandir algo simple que encoger algo complicado. Pero debo decir que gráficamente estoy todavía un poco feliz con esto.
Luego estuvo este libro. Es mi primera adaptación de una novela de Arthur Schnitzler. No sé si alguien vio la última película de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, que es otra adaptación de una novela de Schnitzler. Y bueno, se publicó en 2009, pero había empezado otro libro a color antes de este. Pero aquí salté a este mundo de color porque mientras tanto yo había hecho una joya de ilustraciones. Yo había trabajado con una revista noruega para hacer ilustraciones, entonces tuve que ilustrar muchísimo y entonces sentí que podía empezar a planear un libro a color. Ese era mi sueño. El libro está hecho en acuarela y estoy bastante feliz con él. Estamos mejorando. Y este es mi primer cómic a color. Se llama 5000 kilómetros por segundo. El primer capítulo es muy amarillo, pero el color cambia. Y para este libro yo uso esta técnica. La mayoría del tiempo uso solo 3 colores. Los colores son marrón, azul, cian y amarillo. El cian y el amarillo hacen el verde. Nunca más de 3 colores. Después, en el segundo capítulo, tomo un color y lo reemplazo con otro. Por ejemplo, quito el amarillo y lo reemplazo con naranja. Entonces quedan marrón, naranja y cian. El tercero, quito el cian y pongo azul profundo. Entonces, al leer el libro se ve una rotación de colores que cambian de manera muy suave y al final se vuelve a la combinación inicial de colores. Y para el punto de vista de la narración hay un flashback. Entonces hay una escena en el principio. Lo que quiero decir es que el color no solo es algo decorativo en un cómic, sino que puede ser un recurso de narración. Puede haber una historia de color y esto puede estar al mismo ritmo de la historia que se cuenta. Eso es algo que me emociona del color. No es algo que se agregue después de la historia para vender mejor, sino que lo primero que se me ocurrió esta vez fue el color. Este amarillo casi enceguecedor, porque lo sentí. Yo estaba viviendo en Noruega y era muy frío, muy oscuro, y yo tenía que inyectarme un color cálido. Me falta un libro, el último. Bueno, tal vez tenga algunas imágenes después. ¿Quieres que hable de este? La entrevista es mi último cómic, es en blanco y negro. Traje algunas imágenes. No es 100% blanco y negro, sino en escala de grises. Y es una historia de ciencia ficción en Italia, pero no en un futuro muy cercano, sino 2040, donde imagino que la situación política ha cambiado ligeramente y hay una nueva generación que se mantiene como
como la revolución sexual de los 60 y su cultura. Tal vez después veamos imágenes, luego volveremos a este libro al final. Al principio hablamos un poco de cómo empezaste y tus referencias en el cómic, y nos dijiste algo de las series de televisión japonesas y algo del cómic americano también, pero quisiera que hablaras más sobre la cultura del cómic en Europa, porque a veces pensamos en el cómic y pensamos en las referencias obvias de Europa o la cultura del cómic americano, que es influyente en todo el mundo. Pero hay una cultura de intercambio de cómics allá. ¿Cómo funciona? ¿Ha evolucionado desde tu niñez hasta ahora? Sí, claro, ha evolucionado bastante. En Europa hubo una gran revolución de cómics hace 20 años, llevada a cabo por esta editorial llamada La Asociación, y estás mostrando uno de los libros de la asociación, que es Persepolis. La asociación era un grupo de personas que nunca habían sido publicados por las grandes casas. David B., Menú, hay varios autores, Stanislav, y entonces ellos dijeron, ok, al diablo con eso, vamos a hacer una asociación nuestra propia y vamos a publicar nuestras cosas. Y empezaron a publicar cosas increíbles, increíblemente buenas, con una especie de actitud punk. Ellos redescubrieron el género del cómic autobiográfico. Hicieron libros muy importantes como Epileptic de David B. Y cuando nosotros vimos eso, como fue una revolución sin precedentes en todo el mundo del cómic. Claro, yo nací, cuando yo empecé a hacer cómics, yo era muy joven, y la escuela americana, uno tenía que comprar la tinta y los pinceles Winsor Newton y empezar a entintar, porque uno no podía reproducir lo que hacían. Uno no había escáner, habría que fotocopiar, pero entonces uno necesitaría una pincelada brillante. Pero con un escáner uno puede escupir en el papel y escanearlo y sale algo. Esto significa que la técnica en el cómic explotó en todas direcciones. No solo la técnica, sino también lo que la gente quería decir con sus cómics. La asociación fue una puerta que se abrió a muchas nuevas posibilidades. Y en los últimos 20 años hemos vivido de los logros de la asociación, yo creo. En este momento, si me preguntas, yo no creo que Francia o Italia haya sacado algo nuevo desde hace 20 años. Nos quedamos en este cómic que encontró su lugar en Estados Unidos. Maus claramente es uno de los ejemplos de estas memorias, reportajes en cómic. Quisiera decir algo sobre Italia, porque Italia en los últimos 20 años casi murió después de una crisis cultural y política, pero la contradicción es que hay muy buenos autores de cómic, y me parece que, como en varios países pobres donde hay muchos niños que son buenos en el fútbol, hay países ricos donde uno puede
enseñarles a los niños a ser buenos en el fútbol, pero no son buenos. Yo creo que en Italia hay una buena tradición de autores de cómic y sin ayuda. Yo siempre he estado muy entusiasmado cuando veo jóvenes muy talentosos. Entonces, tengo mucha fe en esta nueva generación de autores italianos. Además de tus trabajos en cómic, también quisiera hablar de tu trabajo en ilustración, específicamente en literatura. Hiciste unas series para la República, enfocadas en libros de Alessandro Baricco y otra serie de poemas. Tú, cuando tienes tus historias, puedes desarrollar lo que quieras, pero cuando estás leyendo algo de otra persona o te inspiras en otra persona, entonces tienes que hacer un trabajo conceptual para encontrar la impresión visual de esa lectura. Entonces quisiera que hablaras de este trabajo en literatura, y las revistas las están pasando, y hay una serie de ilustraciones de literatura que Manuel hizo para la República. Bueno, esta es una idea que tuvieron las personas de la sección gráfica de la República, poner mis dibujos bajo un artículo de Alessandro Baricco o con un poema. Y es un reto, porque la ilustración de un artículo no ilustra lo que dice el artículo o el poema, porque lo que dice un poema no es muy claro en muchas ocasiones. A veces una ilustración puede estar en contra de la opinión de la persona que escribió el artículo, o puede ridiculizar un poema, o también puede enfatizar el significado del poema. Entonces, para mí, es una especie de conexión que descubrí, no lo había pensado antes. También hablamos de esto esta mañana. Tenía este ejemplo de la poesía e ilustración. La mayoría de veces un poema es algo que se puede leer rápido, se puede leer en un minuto. Y en la ilustración se puede ver las dos ilustraciones muy rápido y entender lo que está pasando. Pero a medida que el poema permanece en la mente de uno con su musicalidad y su significado que no se puede cerrar en uno solo, la ilustración también se puede tomar. Por ejemplo, esta de arriba, la persona con su arma. Hay teorías diferentes sobre qué podía estar pasando. Hay muchas líneas, muchas tramas que están cruzando este dibujo, pero se puede escoger una. Entonces, la manera como se aprecia la poesía y la ilustración es muy similar. Como dije antes, cuando hice la ilustración de un poema y luego lo releo, me parece que tiene el mismo efecto que una canción de pop, como por ejemplo los Kings, los Beatles, los Rolling Stones, donde no se puede separar el texto de la melodía. Si se toma la canción I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones, el texto es repetitivo. I can't get no satisfaction, I can get no satisfaction. Y tal vez la música también sea repetitiva, pero si se juntan, es mucho más que estos dos valores. Es como una reacción química. Y entonces, ahí uno no obtiene satisfacción. Uno no se puede olvidar de la canción. Bueno, ya hablamos de pintura, ilustración, cómic, pero quisiera saber algo más sobre tus influencias estéticas en otras expresiones artísticas que son visibles en tu trabajo. Escogí este póster porque me gusta esta película. Sí, claro.
pero depende del momento. Tengo periodos en los que quiero descubrir o redescubrir a cierto director, por ejemplo. Pero Fellini todas las veces, siempre es tan rico, tan lleno de imágenes. ¿Qué puedo decir? 8.5. Cualquier cosa que te gusta. Cine, música, libros. Es muy anárquico. Puedo escoger música de los Beach Boys, Sonic Youth, Igor Stravinsky y ponerlos en el mismo nivel. En cuanto a usar estas cosas para mis cómics, tengo un libro de, digamos, Pablo Picasso, luego un CD de Janis Joplin y una revista de cómic basura japonés, pero no hay jerarquía, no hay gran arte. Y luego lo que baja en mi mente, todo trabaja en conjunto. Yo escojo una cosa de una parte y una cosa de otra parte. A veces estoy interesado en cómics de Batman, o a veces estoy interesado en encontrar pinturas de Cerati y los mezclo como en un caldero de bruja, o cuando pone un ala de murciélago y una cola de lagartija. Pero lo bueno de esta receta es que es absurda. Y la receta de mi cómic es absurda también. Para mi último cómic, la entrevista, escogí el perfil de una animación japonesa, Capitán Harlock, que yo veía cuando era niño, y estaba releyendo un cómic antiguo y vi este perfil muy elegante, lleno de la elegancia japonesa, de esta nariz grande. Y si dibujamos esto en Europa sería una caricatura, pero en Japón no lo es. Entonces, de Fellini hay demasiado para escoger. De las imágenes o de los personajes, hablar de nada, demasiado. Bueno, antes de las preguntas de la audiencia, has mencionado algunas sugerencias para personas que se están iniciando en este campo. Nos dijiste que no pensáramos en el dinero al hacer un cómic, mantener la energía y una mente clara para el final, no trabajar con historias demasiado complicadas. ¿Hay otra sugerencia que quieras darle a los jóvenes? No escuchar estas sugerencias. No me gustaría dar más sugerencias.